¿Ya saben qué especialidad van a coger? ¿O qué hospital van a ir a hacer el internado? ¿Alguna idea de dónde quisieran ir? Yo soy internado en el Hospital Revalía. Ahora también soy residente. Yo soy del Cusco, o sea, yo estoy en el Cusco y había compañeros que venían de Huancayo, de Arequipa, otros del Cusco, gente de Piura, de Tumbes, gente muy buena en el norte. Ustedes saben que se da un examen para esa alumno. Entonces, muchas veces esta preparación que hacemos en las academias está orientada hacia dar el examen de salud. El examen de salud por puntaje, igual que la universidad, por puntaje, según el puntaje uno elige, digamos, Revalía aquí tiene 34 plazas, Almenara tiene 24, Sahugal tiene 20, algo así. Entonces uno va eligiendo según eso. La idea, yo les recomendaría que desde ahora ya vayan viendo dónde quieren hacer su internado, porque según eso también va a ir su enfoque, su preparación, y también según eso vayan viendo su especialidad. Aunque no lo crean, el tiempo pasa rápido, rapidísimo. Cuando yo vine a hacer el internado acá, yo ni sabía qué era el Hospital Revalía. A mí solo me dijeron que era el examen en salud, y presentamos varios, entramos 8 en la universidad ese año. El tiempo ha pasado bien rápido, ahora ya también se vienen rotaciones fuera del Perú, fuera del país. Y a qué país uno va a ir a rotar, ¿no? Para conocer las realidades. Pero el tiempo se pasa bien rápido. O sea, sin que uno se dé cuenta, ya está metido en el internado, ya está en el CERUM, ya está en la residencia. Y si uno no lo enfoca desde que es estudiante, puede estar dudando. Y a veces cuando uno duda pierde mucho tiempo. Por eso si es que ustedes pueden desde ya, o sea, estar viendo en los hospitales más o menos hacia qué línea se van, si son clínicas, quirúrgicas, o no quieren saber nada del hospital. Patología, laboratorio, gerencia, no sé. Depende, ¿no? Depende si quieren ver o no quieren ver al paciente, ¿no? También hay especialidades que no ven al paciente. El tema de hoy día que está propuesto es el tema de RCP básico. No sé si ustedes ya tienen idea de RCP básico. No sé si hicieron algún taller en la universidad, solamente se hacen talleres, ¿no? En mi caso fue en cirugía general, otros pueden hacerlo en la parte de cardiología. El tema de RCP básico es un tema que tenemos que manejar todos, nosotros como médicos, mucho más. Y las personas que no son médicos porque están interesados en temas de salud. Lo que les vengo a presentar ahora es las guías las últimas que han salido son del 2015, ¿ya? Pero hay también una actualización que se hizo el año pasado, que son las actualizaciones de la AHA. Ustedes saben que la AHA es la American Heart Association, ¿no? Es una de los organismos más importantes en Norteamérica, que justamente saca estas guías, ¿no? La guía cada 5 años salen las guías, entonces la anterior era la de 2010, la actual es 2015, ¿ya? Y probablemente el 2020 va a cambiar, con algunos matices que cada año le hacen. Acá, por ejemplo, en 2017 le han hecho unos pequeños cambios. Uno de los cambios más importantes de esta guía es que ustedes habrán escuchado seguramente que el RCP se comienza como el ABC, ¿sí? Vía aérea, respiraciones y compresiones. Lo que pasa con esta guía es que eso es invertido. Actualmente, primero le dan prioridad a las compresiones, después viene la respiración, después viene las ventilaciones. ¿Por qué? Porque muchos pacientes tienen buena oxigenación en su cuerpo y lo único que pasa es que el corazón deja de latir. Entonces, al dejar de latir, cuando uno hace las compresiones, el RCP, mejora el gasto cardíaco, mejoran los latidos y con esos pacientes sobreviven. Ese es uno de los principales cambios. No se olviden, la secuencia no es ABC, sino es CAB. Miren, en la edición de esta guía han participado 250 personas, investigadores, en más de 39 países. Un término que ustedes tienen que conocer es el INCOR, no es el INCOR. El INCOR es el Instituto Nacional Cardiovascular del Perú, eso no es, ese es el INCOR. Es el International Liaison Committee on Resuscitation. ¿Qué significa? Es un comité internacional que se encarga de elaborar estas guías. Ellos son los que elaboran. Estas son publicadas simultáneamente en 2 revistas importantes, tanto en Circulation como en Resuscitation. El tema del RCP en realidad es un tema
que lo vemos a diario, lo podemos ver en nuestro ámbito. Ustedes cuando son estudiantes, no sé si han tenido la oportunidad de participar de una RCP, se han hecho compresiones, no lo sé, llegaron a hacer en algún momento así, es cansado, ¿sí o no? Le cansa, ¿sí o no? O estar bolseando, ¿sí o no? Eso se puede dar en un ambiente hospitalario, se puede dar en la calle o en un ambiente deportista. Ahora último, un periodista peruano ha fallecido, ¿no? Daniel Peredo, después de una actividad física. La causa fue un infarto. Él tenía 48 años, después de una pichada. Y lo que habitualmente pasa es eso, o sea, que un cuerpo que no está entrenado al ejercicio, uno lo esfuerza mucho, si hay placas de colesterol se pueden romper y se provocan el infarto. El infarto es la principal causa de paro en pacientes adultos. Eso es importante, que es la principal causa de paro cardíaco, es el infarto en miocardio. Y también es la principal causa de muerte a nivel mundial en pacientes adultos. No así en niños, es diferente. Pero en adultos, la causa más frecuente de paro es la enfermedad coronaria, el infarto del miocardio. Y es por eso que uno tiene que más o menos ir enfocando el infarto. ¿El infarto qué es lo que produce? El infarto produce arritmias. ¿Por qué se muere la gente que hace infarto? No se muere porque se rompe el corazón, es raro. Se mueren porque hacen arritmias. Después del paro vienen arritmias y esas arritmias son las que se ponen a la muerte del paciente. ¿Qué arritmias? Taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Esas dos arritmias son las que se encargan de la mayor mortalidad en pacientes con infarto. Entonces, cuando nosotros hacemos el RCP, al hacer el RCP, lo que hacemos es tratar de controlar esas arritmias. Tratamos de, digamos, evitar que el paciente fallezca a consecuencia de esas arritmias. Y cuando no hacemos un RCP oportuno, ¿qué pasa? La gente fallece, la gente muere. Hacer RCP es tomar decisiones rápidas. Estamos acá todos reunidos, va a venir un cuarto ahorita. ¿Qué pasa si el cuarto se hace paro? ¿Qué es un paro? Se desploma, se desmaya. Uno le toca pulso, no tiene pulso, uno trata de ver si respira o no respira. Se encuentra en paro cardiorrespiratorio. ¿Qué pasa si está en el suelo? Sentimos el pulso, pero el paciente respira. Eso es un paro cardíaco. ¿Qué pasa si el paciente respira, pero no sentimos el pulso? Es un paro respiratorio. Cuando mezclamos ambos se llama paro cardiorrespiratorio. Entonces, cuando el paciente está en paro cardiorrespiratorio, entramos a lo que se llama el RCP. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? El esquema es CAB. ¿Cómo comenzamos? Compresiones. Pasamos por la definición. ¿Qué es un paro? Nuevamente, un paro se define como el cese brusco e inesperado de la circulación y la respiración. Si solamente es la circulación, ausencia de pulso, se llama un paro cardíaco. Y si hay ausencia de respiración, eso es un paro respiratorio. Por ejemplo, ¿qué pacientes hacen solamente paro respiratorio? ¿Qué pasa con los drogadictos que consumen benzodiazepinas, por ejemplo? O una intoxicación por diazepinas, uno que no es drogadicto. Las benzodiazepinas son depresoras cardíacas y respiratorias. Le van a producir al paciente disminución de la frecuencia respiratoria y van a llegar al apnea. El apnea es catalogado como un cese, una ausencia de la respiración, y eso es un paro respiratorio. Miren, ¿no? Pacientes, puede ser un paciente, un familiar nuestro que toma para dormir su diazepam y de pronto se toma todo, se deprimió, tuvo un problema emocional, le terminó su enamorado, no ingresó a la residencia, se deprimió, tomó un montón de pastillas, de hecho un paro respiratorio. Y en Estados Unidos y en Canadá aproximadamente 350,000 personas al año sufren un paro cardíaco y reciben intentos de reanimación. Adelante. Miren ustedes, cuando hablamos de un paro, paciente que está en paro, no tiene pulso, no respira, si uno se adentra en el corazón, ¿qué es lo que está pasando? Están pasando una de estas cuatro cosas. Eso se llaman los ritmos básicos del paro cardíaco. Entonces, el paciente puede tener uno de estos cuatro ritmos. Hay dos ritmos que son con frecuencia alta y hay dos ritmos que son, digamos, con frecuencia lenta. ¿Cuáles son esos? Y son preguntados en los exámenes, y ustedes tienen que saber. La taquicardia ventricular sin pulso, así se llama, taquicardia ventricular sin pulso. La fibrilación ventricular.
la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia. Vamos a describir. Entonces, ¿cómo es la taquicardia ventricular? Miren ustedes el esquema. Taquicardia ventricular son ritmos, es una frecuencia cardíaca elevada, son complejos elevados, son complejos grandes, anchos, y son complejos regulares. Miren ustedes, son regulares. Uno va a ver en el monitor ese trazado, el primer trazado, ¿no? El que está acá, pero el paciente no va a tener pulso. Eso se llama taquicardia ventricular sin pulso. El paciente puede no tener pulso y puede estar haciendo una fibrilación ventricular. ¿Cómo es una fibrilación ventricular? Es un ritmo caótico, ¿ya? Un ritmo caótico. Por otra parte, la actividad eléctrica sin pulso puede ser cualquier ritmo, pero que el paciente no tiene pulso palpable. Cualquier ritmo, puede ser un ritmo con frecuencia alta o un ritmo con frecuencia baja, cualquier ritmo. Obviamente que no sea ni taquicardia ventricular ni fibrilación ventricular, ¿no? Y la sistolia. La sistolia es ausencia de la actividad eléctrica, es solamente una línea, es lo de las novelas, ¿no? Una línea. Entonces, a veces uno cuando está en la clase y la clase está muy aburrida, comienza con taquicardia ventricular, después empieza con fibrilación, ¿sí o no? Y después termina en asistolia, ¿sí o no? Termina en una raya. Pasa, ¿sí o no? A mí que no ha pasado. Miren ustedes, entonces no se olviden los ritmos básicos de paro: taquicardia ventricular sin pulso, después fibrilación ventricular, tercero, eléctrica sin pulso y cuarto, asistolia. Esto es importante, ¿saben por qué? Porque estos de acá arriba se llaman ritmos desfibrilables y los de abajo se llaman ritmos no desfibrilables. ¿Qué significa? Que no a todos le vamos a desfibrilar. Así es. Cuando cogemos las paletas y hacemos lo que se hace en las novelas, en las películas de desfibrilación, solo se hace en los primeros ritmos de arriba. Entonces, ¿es importante o no es importante saber el ritmo del paciente que tiene paro? Sí es importante, porque nos va a decir qué cosa vamos a hacer. O lo desfibrilamos o no lo desfibrilamos. Si ustedes desfibrilan a un paciente como el que está abajo, no le van a ayudar. El paciente va a seguir en paro. Pero si desfibrilan a un paciente que está arriba, a él sí le van a ayudar. ¿Ya? Entonces, un paciente cuando hace infarto, el infarto usualmente deriva en uno de estos dos: taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Dice que después de los 10 minutos de que se cierra el vaso sanguíneo es el periodo de mayor vulnerabilidad y donde se produce la mayor cantidad de arritmias. Si estas arritmias no son corregidas con una desfibrilación, o si no sabemos, si no tenemos un desfibrilador ese rato con compresiones, el paciente muere. Por eso es importante hacerle razón. Entonces, yo les había dicho que esas dos arritmias obedecen al infarto de miocardio, ¿sí o no? ¿Y estas dos a qué obedecen? ¿Tienen alguna idea ustedes? Si la causa más frecuente de paro es el infarto de miocardio, ¿habrá otras causas, cierto? ¿Cuáles son esas otras causas? Se llaman las 5H y las 5T, son hemotécnicas. 5H y 5T. Miren ustedes. 5H y 5T, hipovolemia. ¿Qué pasa? Un paciente se accidenta, una fractura de fémur, empieza a perder 5 litros de sangre y el paciente se muere por hipovolemia. ¿Qué pasa? Si un paciente con fibrosis pulmonar, oxígeno dependiente, le quitamos oxígeno, hace hipoxemia y se muere. Hidrogeniones. ¿Qué significa hidrogeniones? Acidosis, paciente con acidosis. La hipo y la hipercalemia, miren. Hipo e hipercalemia. La hipotermia, ¿no? Ha pasado, ¿no? Pacientes o personas que hacen, que son escaladoras de montaña, hacen hipotermia y se mueren de hipotermia. Las 5H, no se olviden, es una nemotecnia. Y las 5T, el taponamiento cardíaco. ¿Qué es el taponamiento cardíaco? El taponamiento cardíaco es cuando el líquido pericárdico se llena de sangre, de líquido, de cualquier sustancia líquida que hace que el corazón delimita el latido del corazón, como que le engloba el corazón y no deja que el corazón se relaje cada sístole y cada diástole. Un taponamiento cardíaco es una obstrucción a la salida de la sangre del corazón. El corazón no se relaja y tampoco expulsa sangre. Taponamiento cardíaco. Otra T, la trombosis coronaria. En otras palabras, trombosis coronaria, ¿qué cosa es? Es el infarto de miocardio. Miren, el infarto de miocardio
también puede producir asistolia. Miren. El tromboembolismo pulmonar. ¿Qué es el tromboembolismo pulmonar? Es cuando los coágulos se van a la arteria pulmonar y la obstruyen. El neumotórax a tensión. ¿Qué es el neumotórax a tensión? Es cuando la cavidad pleural está conectada con el medio ambiente en un fenómeno de válvula. El aire entra pero no sale. El aire entra pero no sale. Entonces, ¿qué pasa? Que eso aumenta la presión en el tórax. Eso se llama neumotórax a tensión. Tabletas tóxicos. ¿Cuáles? Si hemos dicho uno delante, ¿sí o no? Hemos dicho las benzodiazepinas, por ejemplo. Benzodiazepinas. Miren. T de taponamiento, T de trombosis, T de tensión neumotórax, T de tóxicos, tabletas. Las 5 T's y las 5 H's son los que producen los ritmos no desfibrilables. ¿Cuáles son esos? Asistolia y la letra AESP. ¿Qué es eso? Actividad eléctrica simple. Ya, no se olviden. ¿Por qué es importante eso que les estoy diciendo? Porque si un paciente está en paro y tiene taquicardia ventricular, ¿qué vamos a hacer? Lo desfibrilamos. Pero si el paciente está en asistolia, ¿qué vamos a hacer? Hay que buscar estas causas. Se llaman causas reversibles. Si tiene acidosis, hay que corregir, hay que darle bicarbonato. Si tiene hipovolemia, hay que pasarle sangre. Si tiene hipoxemia, hay que pasarle oxígeno. Si el paciente está haciendo un neumotórax a tensión, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con el neumotórax a tensión? Le ponemos un Avocat en el hemitórax que está a tensión. ¿Para qué? Para que por ese Avocat salga tensión en el aire, ¿no? Como que lo desinflamos un poco el tórax. ¿Qué pasa si el paciente está haciendo una trombosis coronaria? ¿Qué hacemos? Liberamos ese coágulo, ¿no? Eso se llama trombolisis o angioplastia. Y si está haciendo un taponamiento cardíaco, ¿qué hacemos? Igual, drenamos. Colocamos una aguja y sacamos el líquido que está obstruyendo el corazón. ¿Ya? O sea, estos pacientes tienen causas reversibles. Podemos manejarlo. No en todos los pacientes el manejo es similar. Yo les digo esto para que ustedes sepan, porque esto lo vamos a ver cuando hagamos el RCP avanzado. ¿Ya? Entonces, ya habíamos visto que el paro es frecuente, ya habíamos visto que la causa más frecuente es la enfermedad coronaria, ya habíamos visto que el paro se da por ritmos que son desfibrilables y por ritmos no desfibrilables. Muy bien, entonces, cuando un paciente entra en paro, nosotros no sabemos qué es lo que tiene, así de simple, no sabemos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? El RCP básico. ¿Y qué consiste el RCP básico? Lo primero es reconocer si está en paro o no. ¿Qué tal si no es un paro? ¿Qué tal si solamente se ha desmayado? ¿Qué tal se ha desmayado, que tiene buen pulso, respira normal? Eso no es un paro. ¿Qué tal si ha convulsionado? Ustedes saben que hay convulsiones que no tienen movimiento, que se llaman crisis de ausencia. ¿Qué tal si es una crisis de ausencia? ¿Cómo lo diferencia uno? ¿Qué habíamos dicho que es el paro? Es la ausencia de latidos y ausencia de respiración. Entonces, al paciente hay que ver si respira, hay que ver si tiene pulso. Esa es la primera parte que se llama reconocer el paro. Si el paciente no tiene respiración y tiene pulso, ¿cómo se llama eso? Paro respiratorio. Muy bien. Y si tiene respiraciones pero no tiene pulso, ¿cómo se llama eso? Paro cardíaco. Y si no tiene los dos, paro cardiorrespiratorio, que es en general el RCP que conocemos. No les vamos a explicar el RCP. Muy bien, entonces, ¿qué pasa si un paciente se desmaya? ¿No? Como acá en la imagen, el paciente está desmayado, está en el suelo, estaba hablando hace poco o estaba haciendo su deporte y se desmaya. Entonces, ¿qué primero hacemos? Verificamos que efectivamente esté en paro. Lo segundo, si ya sabemos que está en paro, hay que activar el sistema de emergencias. Y acá yo les pregunto, ¿ustedes saben cuál es el número de emergencias al que hay que llamar? ¿Cuál? ¿105 o no? ¿Cuál número? Yo les doy tres opciones: 105, 911 o 116. Ya. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen? 911. Ya. Eso es en Estados Unidos. Ya. Ustedes vean, hagan su celular, presionen 911.
Ese es para Estados Unidos. Para nosotros hay que llamar a los bomberos, 116. Siempre hay que tener ahí en el teléfono como números de emergencia 116. ¿Ya? Porque si uno llama a los policías, demora. Los que hacen más rápido son los bomberos, ¿ya? Y tienen también conocimientos de RCP, ¿ya? Entonces, cuando ustedes llaman, ¿ustedes qué van a decir? Tengo un paciente en paro, venga un personal a atenderlo y tráigame un DEA. Tengo un paciente en paro, venga un personal a atenderlo y traiga un DEA. Y ahora yo les pregunto, ¿qué es un DEA? Desfibrilador. ¿Qué más? Externo. Automático. ¿Para qué DEA? Para que vea el ritmo y si tienen que desfibrilar, lo desfibrile. ¿Ya? Por si acaso las ambulancias piden desfibrilador y también hay DEAs, así que sí se puede pedir. ¿Por qué activamos el sistema de emergencias y por qué no de frente comenzamos con las compresiones? Ya, porque uno se puede cansar rápido. Si uno hace el RCP solo, se cansa rápido, ¿sí o no? ¿Ustedes saben cada cuánto tiempo hay que cambiar? O sea, cada cuánto tiempo hay que cambiar de uno que comprime al otro que comprime. Más o menos, les doy opciones. 30 segundos, 1 minuto o 2 minutos. 1 minuto. Lo que nos dicen es hasta que se canse o 2 minutos. O sea, los ciclos son de 2 minutos. Entonces, se puede cansar uno o simplemente ya los 2 minutos se cambian, ¿no? Entonces, no sube. Primero, reconocer el paro. Segundo, llamar al sistema de emergencias. Lo tercero, el RCP. Comenzamos. La autora vino un poquito tarde, pero les voy a poner al día. Antes, el RCP era el ABC, ¿sí o no? Ahora lo han cambiado, ahora es CAB. ¿Por qué? Porque las compresiones es más importante que las ventilaciones en adultos. Y ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si ustedes están caminando en la calle, están yendo hacia la universidad, o están saliendo de las clases de la universidad y de pronto alguien se desmaya en vuestros ojos? Ustedes se salen de RCP, van, no tienen pulso, no tienen respiración, llaman al 116, inician compresiones. Ahora, comprimen y ventilan. Ustedes le ventilarían. Nosotros no sabemos la persona si es que tiene alguna enfermedad respiratoria, cómo contagiarlo, cómo contaminarlo. Y eso lo saben los que han hecho las guías. Y por eso dicen que si es que no quieres ventilar, comprime es suficiente. Comprime hasta que venga alguien que tenga un DEA o que te ayude a con las compresiones. Pero ¿qué pasa si es un familiar? Está en nuestra casa, nosotros los conocemos, lo sabemos, obviamente que vamos a ventilar. Hacemos 30 compresiones, hacemos 2 ventilaciones. Ese es el universal. 30 compresiones, pero ¿con cuál vamos a comenzar? Con compresiones. Después las ventilaciones. ¿Ya? Ahora, si es vuestro enamorado, probablemente más ventilaciones que compresiones. No, es igual, ¿ya? Es igual. Primero compresiones, después ventilaciones. 32, ese es el universal. Ahora, si son 2 y son niños, se puede hacer 15-2. En el caso pediátrico. En adultos, sea con un reanimador o con 2 reanimadores, es 32. ¿Ya? Entonces comenzamos a comprimir y le damos ventilaciones. ¿Ya? ¿Y hasta cuándo hacemos las compresiones? Hasta, ¿qué dice acá? Hasta la llegada del DEA o de un profesional entrenado. Hasta que llegue el DEA o el profesional entrenado. Doctor, ¿usted recuerda qué es el DEA? Desfibrilador, la D, ¿sí o no? La E externo, porque está fuera del cuerpo. No está dentro del cuerpo, fuera del cuerpo. Y la AD, automático, porque automáticamente detecta el ritmo y automáticamente desfibrila. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del RCP básico, estamos hablando hasta acá. 1. Reconocer el paro. 2. Activar el sistema de emergencias. 3. Compresión y ventilación hasta que llegue el DEA. Llega el DEA y continuamos con las compresiones. De ahí viene el RCP avanzado. Ese es el tema de la siguiente clase. Pero hasta acá vamos a ver. ¿Ya? Entonces, algunos aspectos claves sobre la guía del 2015 es
que hay eslabones, hay una cadena que se llama la cadena de supervivencia. Es una cadena simplificada, que se lo voy a mostrar. ¿Ya? Y es diferente si uno está dentro del hospital o si está fuera del hospital. A ustedes les va a pasar cuando sean internos que vuestros pacientes se van a morir. No va a haber ni residente, ni asistente, ni enfermera, ni técnica, nadie que los ayude. Solamente va a haber un familiar a decirle: doctor, mi familiar ya no respira. Ahí el protocolo es diferente que cuando se hace en la calle. ¿Ya? Entonces esos eslabones lo vamos a ver. Después, el operador telefónico dice que cuando llamamos a los bomberos pueden dar instrucciones de RCP. Puede decir: ya comprima 30, 22, y tal vez nos hemos olvidado, nos pueden ayudar, ¿no? Mientras envía un personal. La secuencia con un solo reanimador es de CAB 32, ¿no? Lo sabemos ya, CAB 32, ¿no? Se insiste en lo que es el RCP de alta calidad. Esto tienen que recordar, ya, porque les han preguntado también en los exámenes. Las compresiones torácicas. ¿Cuál es la frecuencia? De 100 a 120, no se exceda, de 100 a 120, ni menos ni más, 100 a 120. ¿Y cuánta es la profundidad que hay que comprimir? 5 a 6 centímetros. Miren, todo está ya normalizado. Entonces, hay dos escenarios. El paciente puede hacer paro ambulatoriamente en la calle o puede hacer paro dentro del hospital. Miren ustedes, esto es cuando el paciente hace paro fuera del hospital. Miren, ¿qué es lo primero que hacemos? Ya dijimos, el paciente se desmaya o nuestros familiares en la casa. Miren, reconocimiento del paro, lo primero. Lo segundo, activación del sistema de respuesta de emergencias. ¿Qué número es? Los bomberos, ¿no? Si no se acuerdan el número, googlean ese rato, bomberos. 116, y llaman, ¿ya? Y si están con alguien, ustedes simplemente deciden: llama al 116 y pide ayuda. Y ustedes van comprimiendo. Si están solos, tienen que llamar primero. Después de hacer esa llamada, miren, comenzamos con el RCP de alta calidad. Hasta que llegue el desfibrilador, el DEA. Llega el DEA, llega el personal, ya comienzan los cuidados avanzados. Hasta acá llega nuestro papel. ¿Ya? Esta es la parte avanzada. ¿Qué pasa si un paciente hace infarto? Le hacemos RCP, lo mantenemos bien, lo desfibrilamos, llega al hospital, entra en una sala de cateterismo cardíaco y abrimos el vaso sanguíneo. Ese coágulo que está obstruyendo lo abrimos, lo sacamos y el paciente sobrevive. Esa es la idea de hacer RCP. Si el paciente de frente lo enviamos al hospital y no le hacemos RCP, no va a llegar. Tenemos que hacer el primer paso. Esto es cuando es fuera del hospital. Cuando es dentro del hospital, miren ustedes, cuando es dentro del hospital, ¿cuál es la primera parte? Miren, la prevención y la vigilancia. Hay que estar siempre fijándonos, checando a nuestros pacientes. En cardiología, por ejemplo, todos los pacientes tienen su monitor cardíaco. Todos los pacientes. Nosotros sabemos qué ritmo tienen. Si en algún momento hacen alguna arritmia, si están en asistolia, en taquicardia, pues lo sabemos, porque lo estamos viendo. Permanentemente viendo. Porque si ustedes se olvidan de otro paciente y van al día siguiente a verlos, ya no se puede hacer mucho. Lo primero es vigilancia y prevención. Lo segundo, reconocimiento y activación del sistema de emergencias. ¿Cuál es el sistema de emergencias en el hospital? El timbre de paro. Muchos hospitales tienen timbre de paro. Pues no grita nomás, la enfermera, paciente en paro, y listo. No, la enfermera ya sabe y avisa al médico de turno, al médico retén, al médico de guardia. Viene desde ahí, ¿no? Comenzamos con el RCP, donde esté el paciente, esté en su camilla, lo hacemos en la camilla. Si al paciente lo podemos bajar al suelo, es mejor hacerlo en el suelo, se comprime mejor. Hasta que lo desfibrilamos. Lo desfibrilamos y después pasamos al soporte avanzado, ya le ponemos ya medicamentos y todo eso, ¿no? Que es la parte avanzada, que no lo vamos a ver en esta clase. Entonces, la primera parte es el reconocimiento del paro. El reconocimiento del paro es un punto clave. De reconocimiento precoz depende de la respuesta rápida. Reconocemos rápido, hacemos rápido el paro. Hay que diferenciar el paro cardiorrespiratorio del paciente con convulsiones. Yo les pregunto acá, ¿cómo es un paciente con convulsiones? Ya dijimos que un paciente en paro es un paciente que no tiene pulso y que no ventila. ¿Cómo es un paciente que ha hecho convulsiones? ¿Ya mantiene su pulso? Ya está inconsciente, ¿no? Está inconsciente. ¿Puede respirar o no puede respirar? Los pacientes con convulsiones recuerden que aflojan esfínteres, se orinan.
muestra con celiorrea. Puede ir precedido de movimientos tónico-clónicos, salvo que es una crisis de ausencia en la cual sí están tiesos. No se olviden. ¿Ya? Entonces, no se olviden acá, para insistir nuevamente en este tema, si el paciente es un paciente que no responde, el modo. ¿Qué parte del cuerpo cree que ustedes hay que mover a un paciente para el RCP? Yo les doy opciones, ¿no? La cabeza, la oreja, los hombros, la barriga, la rodilla y los pies. ¿Qué parte ustedes moverían al paciente para ver si responde o no? Los hombros. Si coge los hombros, uno se acerca al paciente y le pregunta: señor, ¿usted está bien? Ya, así se hace. Uno se acerca abajo, no se lanza, coge los hombros y se encuentra bien. No responde el paciente. Entonces ahí comenzamos, nos solicitamos ayuda, vemos la vía aérea, la vía aérea ya hemos comentado que se inicia el RCP con las compresiones, ¿no? Miren ustedes, acá está en el esquema, acá está un reanimador y acá está el paciente, ¿no? Entonces, se coge los hombros y se le pregunta: señor, ¿se encuentra bien? Señor, ¿se encuentra bien? ¿Cuánto tiempo tenemos para identificar el paro? Yo les doy opciones: 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto. 10 segundos. 10. ¿Por qué? Cuanto más rápido mejor. Si en 10 segundos no hay respuesta, no encontramos, iniciamos el RCP. No se olviden, hay que ver respiraciones, que no respire, ya hay que ver pulso. ¿Ya? Acá, por ejemplo, el reanimador está viendo el pulso, ¿no? ¿Dónde se evalúa el pulso? Pulso carotídeo es el que se evalúa, ¿no? Entonces, primero, reconoce el paro, paciente en paro, muy bien. Entonces, ¿qué hace? Usted llame a los bomberos, 116. Entonces, hay otro operador que se encarga de llamar, mientras uno ya tiene que iniciar el RCP. Miren, así se evalúa, ¿no? Entonces, hay que ver la localización del pulso carotídeo, ¿no? Primero, se localiza la tráquea y se dirige un poco hacia el esternocleido mastoideo, ¿no? Ahí debe estar el pulso carotídeo, ¿no? Reconocemos el paro y activamos el sistema. No se olviden que 911 es para Estados Unidos y 116 es para el Perú, los bomberos. ¿Ya? Hay dos preguntas claves que les pueden hacer el personal de los bomberos, ¿no? Si el paciente está consciente o no, si se respira normalmente o no. ¿Ya? Luego de confirmar el paro y de activar el sistema de emergencias, iniciamos el RCP. Miren, este es un RCP de alta calidad. ¿Cómo colocamos las manos? ¿Con qué parte del RCP se hace las manos? Con el talón. Entonces se pone la mano diestra, ¿no? Y encima la otra mano, ¿no? Como está ahí. Se pone el talón y se comienza. Las compresiones no se hacen con la palma, no se comprime así, se comprime con el talón. ¿Y en qué parte se comprime? Uno ve el esternón así más o menos de la mitad para abajo. ¿Ya? Se comprime de la mitad para abajo. Miren ustedes la posición de la reanimadora. Hay muchos que reaniman inclinados. Ellos están bien parados y están reanimando de costado. Miren cómo el reanimador se inclina hacia el paciente, todo el cuerpo, de tal forma que la fuerza no viene del brazo. Uno puede no tener mucha masa muscular, pero su cuerpo pesa, y su cuerpo al pesar aprovecha para hacer el RCP. Por eso es importante la postura. Miren, las rodillas a 90 grados, el tronco un poco inclinado y los brazos rectos. ¿Ya? Ahí comenzamos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí comenzamos el RCP. ¿Ya? ¿Cuánto es la frecuencia de compresiones? De 100 a 120. Muy bien. ¿Y en los niños? ¿Con una mano o dos manos? Y en los casos, depende de la edad, ¿no? Si es un niño, hay niños que crecen rápido, ¿cierto?
Ya, entonces depende de cuán grande es el pecho, ¿no? Entonces, si es un niño pequeño, una mano. Lactante, el término lactante para esta exposición es menos de un año. Ya, la guía considera lactante menos de un año. ¿A un lactante entrará en nuestra mano? ¿Dos manos entrarán? No, ¿sí o no? ¿Una mano entrará? No. ¿Cómo se hace en el lactante? Con los dedos. Con los dedos. Si son dos reanimadores, con los pulgares. Si uno lo coge, ¿sí? Su palita ahí. Y si es un solo reanimador, con los dos dedos. ¿Sí? Ya, lo vamos a ver en el esquema, no se preocupen. Acá estábamos hablando del RCP en adultos. Miren, la posición es bastante importante. Por eso al paciente muchas veces hay que bajarlo de la camilla al suelo. Y en el suelo darle, ¿por qué? Porque es dura la superficie. Acá no se va a mover. A veces la camilla se mueve. Y si se mueve la camilla, si se hunde, si es un colchón súper ortopédico, se hunde. ¿Ya? RCP de alta calidad tiene que ver con la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? Esta la pregunta en los exámenes, 100 a 120. ¿Cuánto es la profundidad que tiene que tener? De 5 a 6 centímetros. Por lo menos son 5 centímetros de profundidad. Por lo menos 5 centímetros. Después de la compresión tenemos que darle tiempo para que se relaje también. Comprimimos y descomprimimos. ¿Qué pasa en la compresión? ¿Qué pasa con el corazón? Expulsa la sangre. ¿Qué pasa con la descompresión? El corazón se llena de sangre. Si no le dejamos tiempo a la descompresión, no se va a llenar la sangre. Y si no se llena la sangre, no va a expulsar nada de sangre en la siguiente compresión. Tenemos que reducir al mínimo las pausas entre las compresiones. ¿Para qué hacemos las pausas? Las pausas hacemos, digamos, a los 2 minutos, hay que comprobar el pulso. ¿Qué tal si estamos haciendo el RCP y de pronto el paciente vuelve a tener pulso? Ese es nuestro objetivo, ¿sí? Por eso hacemos el RCP. Tenemos que comprobar el pulso. O tenemos que hacer respiraciones. ¿Cuánto tiempo creen que es el tiempo máximo para demorarse entre compresión y compresión? O sea, pasamos 2 minutos y vamos a entrar nuevamente al siguiente ciclo. ¿Cuánto tiempo? Les pongo opciones: 10 segundos, 30 segundos o 60 segundos. Tiempo máximo. Mientras vemos el pulso y mientras damos respiraciones. ¿Cuánto tiempo creen ustedes? 10 segundos. Ya vemos que 10 segundos es para reconocer el paro y 10 segundos es entre compresión y compresión. Entre ciclo y compresiones y ciclo y compresiones. Es básicamente para ver el pulso y respiraciones. Miren ustedes, ventilar adecuadamente. 2 ventilaciones después de 30 compresiones. Realizando una ventilación durante 1 segundo, asegurándose de que se produce la elevación torácica. ¿No? Cuando uno ventila tiene que ser limpio. Por si acaso, ya que lo dice bien claro, no se debe apoyar en el pecho entre las compresiones. Uno cansado puede estar apoyándose, ¿no? Ya. Miren, este es un RCP de alta calidad. Vemos el reanimador arrodillado, al lado de la víctima, con las rodillas en 90 grados, la espalda recta y los brazos vertical, ¿no? Brazos rectos, el talón sobre el esternón. ¿Ya ven en qué parte? De la mitad del esternón para abajo. ¿Ya? Utilizamos el cuerpo, no son los brazos, es el cuerpo. Miren ustedes. En este esquema recordamos que entre compresiones y ventilaciones, ¿cuánto es el tiempo? 10 segundos. ¿Cuánto es la profundidad que tenemos que comprimir? 5 centímetros. 5 a 6 centímetros. ¿Y cuánto es la frecuencia de las compresiones? ¿Cuánto? 100 más 120. ¿Y las ventilaciones? ¿Cómo es la frecuencia de las ventilaciones? Ahí la doctora. Doctora, ¿cómo se llama? Doctora, ¿cuántas son las ventilaciones por minuto? Acá lo dice, ¿sí o no? Son de 10 a 12 ventilaciones por minuto. ¿Ya? De 10 a 12 ventilaciones por minuto. Miren acá ustedes. Habíamos dicho que lo más importante en el RCP son las compresiones, ¿verdad? Y lo siguiente importante es la vía aérea. Entonces, en la vía aérea podemos tener dispositivos o podemos hacerlo así boca a boca sin filtro. Ya habíamos dicho a quién le vamos a hacer así boca a boca cuando conozcamos a la persona. No están obligados
agarre respiración boca a boca a un desconocido. Ya, es opcional. Pero si tenemos mascarillas, eso sí tenemos que darle a todos. Ya. Entonces, miren ustedes, antes de ventilar al paciente, ya hicimos las compresiones, ¿sí o no? Entonces ahora vamos a ver vía aérea. Tenemos que ver bien la posición. Cuando ustedes levantan el mentón, levantan la cabeza y el mentón, miren ustedes, la lengua en esta posición está caída hacia atrás, ¿sí o no? Cuando estiramos, miren la lengua cómo se eleva. Y la vía aérea se apertura. Y podemos respirar, podemos ventilar normalmente. Si ustedes no hacen este movimiento, ¿a dónde se ve el aire? O no entra o se va al estómago. No se olviden de estirar el cuello. Se estira el cuello. Cuando uno estira el cuello también tiene que ver la vía aérea, ver que no haya prótesis o algo que esté obstruyendo un cuerpo extraño que hay que sacar. ¿Ya? De ahí comienzan las ventilaciones. Si el paciente ha sufrido algún tipo de trauma, sospechamos que el paro es secundario a trauma, no se olviden que la forma de estirar la vía aérea es de esta forma, una tracción mandibular. Cogemos ambas mandíbulas y las jalamos para arriba. No se le dobla así. ¿Por qué? Porque puede haber lesión de la columna cervical. ¿Ya? Estos son los dispositivos que se pueden usar. ¿Ya? Si no queremos dar presión boca a boca, eso tiene un filtro. Este filtro permite que el aire entre a los pulmones, pero que el aire que sale del paciente no regrese al reanimador, así que seguro, no nos va a pasar nada. ¿Ya? Miren ustedes, cuando son dos reanimadores, miren, uno se encarga de la vía aérea, miren cómo coge la mano, es como una C, así se coge, es como una C. Estos tres dedos van a la mandíbula, y el dedo pulgar y el índice van a esta parte, para adherir bien la bolsa hacia la cara del paciente. Se coge bien, no tiene que escapar aire. Si el paciente no está bien posicionado, no se le va a ventilar. Ya. Esto es cuando son dos reanimadores. 30 compresiones, 2 ventilaciones. ¿Qué pasa si son más reanimadores? Un reanimador se encarga de que esté sellado herméticamente y el otro bolsea. ¿Para qué? Para que ustedes vean cuán importante es la vía aérea, mientras el otro va dando compresiones, ¿no? Eso es habitualmente en un hospital. En un hospital somos varios, entonces, como somos varios, dos se encargan solamente de vía aérea y otros de compresiones, para que vean lo importante que son las compresiones. Ahora, la frecuencia sea con uno, con dos reanimadores, ¿cuánto es? 30 a 2. 30 a 2. Un concepto acá importante que ustedes tienen que saber es qué es la ventilación de rescate. ¿Ya? La ventilación de rescate es un paciente que está desmayado, un paciente que tiene pulso, pero es un paciente que no ventila. Eso se llama paro respiratorio. Entonces, este paciente solamente lo vamos a ventilar, no lo vamos a comprimir, porque tiene pulso, no tiene sentido darle compresiones. Y yo les pregunto, después me van a responder, ¿qué pasa si una persona normal empezó a hacer compresiones? RCP, si una persona que tiene pulso le hacemos compresiones, ¿qué le pasa? Se puede morir. No es bueno estar comprimiendo, a veces uno por juego, a veces en la universidad hacemos así, ¿no? Ya uno de ellos, de maniquí lo usamos, y le empezamos a comprimir. El corazón en realidad sí puede tener un verdadero paro por eso, porque se comprime, se llama conmoción del corazón. Pero si es un paciente, nuevamente este paciente es un paciente desmayado que no respira, pero sí tiene pulso, entonces no hacemos compresiones porque lo que ya les he dicho, solo ventilamos, se llama ventilación de rescate. Entonces miren, el ritmo es igual, no se olviden, 10 a 12 ventilaciones por minuto. Yo les digo una mnemotecnia. La frecuencia cardíaca, ¿cuánto es? Objetivo en las compresiones. En las compresiones. De 100 a 120. Le quitamos, lo dividimos entre 10 y salen las ventilaciones por minuto. ¿Cuántas son las ventilaciones por minuto? De 10 a 12. ¿Sí o no, doctora? ¿Sí o no? De 10 a 12. Muy bien, de 10 a 12. ¿Ya? En los niños y lactantes será un poquito más, ¿no? Porque su patrón respiratorio es mayor. Por si acaso, es de 10 a 12. Cuando hagan RCP no bolseen todo el rato, eso es frecuente. Uno tal vez por la emoción, por la adrenalina, bolsea todo el rato. O sea, alguien está comprimiendo y otro está bolseando todo el rato, ¿sí o no? Y con oxígeno al 100%. El oxígeno también es tóxico, ¿ya? Y por eso han hecho estas guías y nos dicen cuánto hay que ventilar. 10 a 12 ventilaciones por minuto es más o menos una ventilación cada 5 a 6 segundos. Uno cuenta, ¿no?
ventilo, 2, 3, 4, 5, ventilo, 2, 3, 4, 5, ventilo, 2, 3, 4, 5, ventilo, ¿ya? Los que se encargan de vía aérea ven vía aérea, ¿ya? Los que se encargan de la parte de compresiones ven compresiones. ¿Hasta acá está claro? ¿Ya? Miren, hemos identificado un paciente con paro, hemos activado el sistema de emergencias, hemos iniciado las compresiones, las ventilaciones, ¿y qué es lo que sigue? ¿Hasta cuándo comprimimos y ventilamos? Hasta que llegue un profesional entrenado o llegue el DEA. ¿Sí? Bien. Este es el DEA, les presento el DEA. El DEA es como un maletín portátil, ¿ya? Dentro de ese maletín encontramos este dispositivo, encontramos los electrodos, encontramos por ahí una pequeña cuchilla también que lo podemos usar. Estos electrodos van al pecho. Vamos a ver la posición donde se encuentran, donde se colocan. ¿Ya? Miren ustedes las estadísticas. Por cada minuto que se retrasa en desfibrilar un paciente, la posibilidad de supervivencia disminuye 7 a 10%. Pues es importante desde un inicio llamar para que traigan un DEA. La incorporación del DEA es un uso sencillo para el médico personal y no médico. Es un uso relativamente sencillo, son automáticos. El DEA te dice ya, aléjense, voy a descargar, o ya, comienza el RCP. El DEA mismo te dice, pues es automático. Bien, ¿cómo se coloca? Hay dos parches. Uno que se coloca infraclavicular en el lado derecho y el otro se coloca en el ápex. De tal forma que la energía que vaya de un lado para otro. De un lado para otro, así vaya. Uno está en la zona infraclavicular y otro está en el ápex. Esa es la dirección. No pueden estar los dos mirando hacia este lado, no pueden estar los dos mirando hacia el suelo. Tienen que estar opuestos. El mismo DEA te lo dice. Acá está la posición donde se coloca una y donde se coloca la otra. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes estén haciendo RCP, están haciendo compresiones y ventilaciones, llega el DEA. Entonces llega el DEA, llega con alguien, entonces, con un personal entrenado en colocar el DEA. El que vaya colocando el DEA y ustedes siguen comprimiendo, no se para, se continúa. El segundo reanimador, él va a colocar el DEA junto a la víctima, coloca los parches y prende el equipo. El otro reanimador, miren, sigue haciendo su RCP y él está preparando el DEA. Entonces coloca los parches, lo prende y después le dice, a ver si para un ratito, vamos a ver que analice el ritmo. Entonces hay un botón que dice analizar. Analice el ritmo. Analice el ritmo y ustedes saben que hay dos ritmos desfibrilables, ¿sí o no? En las dos horas. Un ritmo desfibrilable, ¿cuál es? Otro ritmo desfibrilable es fibrilación ventricular. Muy bien. Entonces, si el DEA determina uno de esos dos ritmos desfibrilables, ¿qué va a pasar? Lo va a desfibrilar, pero uno presiona el botón. Ustedes saben que para desfibrilar la gente tiene que salir. Entonces, si lo desfibrila cuando el otro está masajeando, lo va a perjudicar, o lo va a desfibrilar al reanimador. Entonces, ponemos una posición, lo ponemos a analizar, analiza el ritmo y dice, presione desfibrilar. Entonces, se desfibrila, botón descarga, ¿no? Desfibrila. Una vez que desfibrila, uno tiene que continuar haciendo el RCP de las compresiones. El DEA, como es automático, te dice si es un ritmo desfibrilador o no, te dice descargar, o sea, te dice continuar con las compresiones, te dice, te avisa, puedes automático, ¿ya? Sea que lo descargue o no, ¿qué es lo que se hace? Se continúa igual el RCP, ¿ya? Hasta que pueda subir una ambulancia y pueda tratar para tratamiento avanzado, ¿ya? ¿Cuándo se para el RCP? Cuando el paciente ya empieza a reaccionar. Ahí se para el RCP. O cuando dura mucho tiempo, ¿no? Es un poco complejo decir cuánto tiempo, en el sentido de cuando solamente los 20, 30 minutos, ya decimos ya no más, ¿no? Pero si el paciente empieza a responder, cuando empieza a responder también paramos el RCP. ¿Por qué es tan importante? Yo les había dicho esto, ¿no? Este ritmo así, el ritmo caótico de origen ventricular, el paciente
que no tiene pulso. ¿Cómo se llama? Fibrilación ventricular. Y este ritmo con frecuencia alta, complejos anchos, que es así bien regular, porque el paciente no tiene pulso, ¿cómo se llama? Taquicardia ventricular sin pulso. No. A estos dos lo va a desfibrilar. ¿Ya hace esta historia? No lo va a desfibrilar. Acá tengo un pequeño video, ¿ya? Y ustedes me van a decir qué arritmias ven en el video. Este es el caso de un paciente que va a hacer paro y que se va a morir. ¿Ya? Ustedes me van a decir qué tipo de arritmia es la que tiene. Y ahí quedó el paciente. Ya. Vamos a volver nuevamente. Entonces, a ver. Ya. ¿Cómo te llamas? Eli. Ya. Eli, ¿qué arritmias has visto? Dime una nada más. Taquicardia ventricular, muy bien. ¿Cómo te llamas? María. ¿Qué arritmias has visto? Fibrilación ventricular, muy bien. Doctor, ¿usted cómo se llama? Beriosa. Sí me dijo, Beriosa. ¿Qué arritmias ve Beriosa? Muy bien, yo creo que las tres básicas sí las han visto. Pero hay más. Miren, vamos a ver acá primero la onda T, el QRS y el segmento ST. Ven que el segmento ST está elevado, el paciente está haciendo un infarto. Secundario a ese infarto está haciendo estas arritmias que se llaman extrasístoles ventriculares. Miren, son complejos más anchos y son de diferentes morfologías. Es diferente que la que estaba creciendo. Después, las extrasístoles cogen una sola frecuencia y se convierten en taquicardia ventricular. ¿Cómo sabemos que es taquicardia ventricular? Porque es regular. Después la taquicardia ventricular entra de una taquicardia, miren, complejos grandes, pequeños. Se llama taquicardia helicoidal también. Ustedes han escuchado la torsada de puntas. Y ahí recién entra en fibrilación ventricular. Ritmo caótico, pequeño, desorganizado, hasta que se agota, pues. Se agota y entra en la sistolia. Los tres ritmos básicos sí los han visto, y eso es bueno. Vamos a repetir nuevamente, miren, ¿no? ¿No es cierto? Se ve el ST elevado en la derivación 2. La derivación 2, ¿qué cara es? Cara inferior. Es un infarto en la cara inferior. ¿Ya? Miren, extrasístoles, porque es un latido diferente. Una morfología, y eso tiene otra morfología, que significa de varias partes del corazón están saliendo latidos adelantados, que son extrasístoles. Esos latidos adelantados predisponen a la taquicardia ventricular, que es esto. Acá el paciente probablemente al inicio tenía pulso, pero como su corazón le atendía 160 latidos por minuto, ya tendría buen pulso. Ya no se siente el pulso. No le da tiempo al corazón para que se relaje, para que llene. Después, miren, pasa una taquicardia que es helicoidal. Complejos anchos, pequeños. Taquicardia helicoidal, que se llama torsión de puntas.
Esa torsión de puntas deriva en un ritmo caótico del ritmo ventricular, la fibrilación ventricular. Y finalmente, en lo que todos terminan y todos terminaremos en algún momento, la asistolia. ¿Está bien? Miren la taquicardia ventricular, ¿hasta qué frecuencia ha llegado? 160, una frecuencia muy alta. ¿Está bien o no? Esa es la importancia de que llegue un DEA rápido. Si un DEA llega rápido, lo descarga cuando todavía el paciente se puede descargar y puede sobrevivir. Miren, este video ¿cuánto dura? Dura unos cuantos segundos, 30 segundos. Mucha gente se muere si hace muerte súbita porque hace toda esta secuencia y no puede ir a un hospital. Así viva al frente del hospital, no puede ir porque en los primeros minutos, en los primeros segundos sucede la mayor parte de las muertes y acá se está viendo. ¿Ya? Miren, la sistolia, ausencia de actividad eléctrica, ¿sí? Pero si el paciente está con este ritmo y nos está hablando, hay que ver que no se hayan desconectado los electrodos. ¿Ya? Si el paciente está hablando, su corazón está latiendo de todas formas. Así el ritmo esté. Entonces hay que descartar que no se desconectado los electrodos. Ya hemos dicho que la actividad eléctrica es impulso. Cualquier ritmo, pero ¿cuál es la característica? Que el paciente no tiene pulso. ¿Cuáles son las causas? ¿Recuerda? A ver, cada uno me va a decir una causa. Hipovolemia, hipoxemia, hipocalemia. Muy bien. Una vuelta más, son 10, una vuelta más. Han hecho las 3 de las 5 H, ahora las 3. Taponamiento cardíaco, muy bien. El TEP, muy bien. Todavía, Oscar. Ya. Por ejemplo, en los modos de tensión, ¿no? Tensión neumotórax, ¿no? La trombosis coronaria, ¿sí o no? Tromboembolismo pulmonar. Miren, acá están. Miren, la hipovolemia, la hipoxemia, la acidosis. El eso hidrogeniano se llama acidosis. Así es lo que dice la doctora de Oscar, ¿no? Tapones del potasio. Hipo e hipercalemia, la hipotermia. Taponamiento cardíaco, trombosis coronaria, el tensión neumotórax, los tóxicos, ¿no? Benzodiazepinas y fármacos, ¿no? Entonces, si uno tiene asistolia o tiene actividad eléctrica sin pulso, no hay que desfibrilar, hay que buscar causas. Entonces, acá vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos ido viendo. Ven que el BLS no es muy complicado, ¿no? El BLS es básicamente saber un protocolo de cómo actuar rápidamente un paciente que está en paro. Bien, entonces vamos a ver acá. El algoritmo del BLS, ¿cuál es? Primero, hay que ver la seguridad de la escena. ¿Por qué ponen esto? Porque imagínense que un paciente hace paro y está en medio de la pista. Un paciente, uno lo encuentra desmayado y está en un barranco. Uno tiene que ver su propia seguridad, porque uno puede ser, yo también, un segundo paciente. Uno tiene que ver su seguridad antes de entrar a la zona, ¿no? Si estamos en la calle, en la casa, en el hospital, obviamente que son ambientes seguros, ya vimos ese paso. Pero eso es para cuando se ve en la calle, es más seguro, hay que ver nuestra seguridad primero. O si está en una casa incendiándose, ¿no? Tendrá que entrar el personal que está preparado para eso. Preguntamos, la víctima no responde. Pedimos ayuda, pedimos el número de los bomberos. ¿Cuál es el número de los bomberos? 116. Activamos el servicio de emergencia y pedimos, ¿qué cosa? Un DEA. Muy bien. Ya que hemos activado el sistema de emergencia, comenzamos con el RCP. ¿Qué hacemos acá? Comprobamos si la víctima no respira. ¿Cuánto tiempo tenemos? 10 segundos.
paciente no respira, no tiene pulso. ¿Qué hacemos? Comenzamos el RCP. ¿Qué pasa si el paciente sí respira y tiene pulso? Le decimos, ya no lo llames ya. No, igual tiene que venir, pues, o sea, le ha pasado algo, no por nada, tal vez ha hecho un ACV, ¿no? Tal vez ha hecho un síncope. Algo hay, o sea, no por nada se ha desmayado, igual tiene que venir. Entonces uno ya llamó, ya les llamó, no. Les llamó, confirmamos, ¿no? Iniciamos el RCP, como habíamos dicho, ¿no? ¿Cómo son los ciclos? 30 compresiones y 2 ventilaciones. ¿Hasta cuándo comprimimos? Hasta que esté disponible un DEA, ¿no? Llega el DEA, ¿qué hacemos con el DEA? ¿Qué va a hacer? Comprobar el ritmo. Si es desfibrilable, administra una descarga. ¿Y después qué hacemos? Reanudamos el RCP. Si es no desfibrilable, ¿qué hacemos? Continuamos con el RCP. Ya, continuamos. ¿Y cada cuánto tiempo analiza el DEA? No, lo analiza, está bien, en pocos segundos. Pero ¿cada cuánto tiene que analizar? Cada 10 segundos. Cada 2 minutos. Hacemos nuestro ciclo de compresiones y ventilaciones y analiza. Entonces nosotros aprovechamos para el pulso, ¿no? Para ver ventilaciones, para dar las ventilaciones. Ya, 2 minutos es suficiente. ¿Ya? Ahora, hay dispositivos que comprimen automáticamente. ¿Ya? Estos dispositivos que comprimen automáticamente están disponibles en otros países. Acá en el Perú no lo tenemos. ¿Ya? Por ejemplo, este es el Lucas. Entonces, esto se le pone al pecho simplemente y esto ya saben a qué profundidad comprimir y no se cansa, obviamente. ¿Ya? ¿Cuál es el problema con esto? Que a veces puede ser un poco complicado colocar al paciente, sobre todo si es uno solo. Primero, que no está tan disponible, y lo segundo es cuando uno quiere colocarlo, el paciente puede estar muy pesado, puede que no entre. Son algunas limitaciones, por lo cual no son recomendaciones de primera mano. Si lo tienes, si lo sabes usar, úsalo. Pero si vas a usar algo, lo más práctico es comprimir con el mano, porque todo es normal. Bueno. Obstrucción de la vía aérea. Es otro tema también tratado en el RCP. Obstrucción de la vía aérea. ¿Qué síntomas hay por obstrucción de la vía aérea? Tenemos a nuestro sobrino, ¿no? Juguetón, que está comiendo uvas, está haciendo bulla y de pronto se calla. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha atragantado con la uva. Entonces, los síntomas que puede tener depende si la obstrucción es completa o es incompleta. Miren, por ejemplo, cuando la obstrucción es incompleta, un poco de dificultad respiratoria, puede haber estridor, puede estar nervioso agitado, puede toser, en caso de respuesta cianótica. Pero si la obstrucción es completa, toda la vía está completamente obstruida, no va a poder hablar ni respirar. Estará mucho más ansioso, se va a agarrar con las manos, el cuello con las manos. Incluso puede estar inconsciente. Pero cuando lo volteamos, está tranquilito, qué bueno, no está tranquilito, está asfixiado. ¿Qué hacemos? Heimlich. Signo universal de ahogamiento, ¿no? Hacemos Heimlich, que también se llama compresión abdominal. Ya. Yo les pregunto, ¿el Heimlich a partir de qué edad se hace? ¿En adultos sí o sí, sí o no? ¿En un lactante menos de un año? No. O sea, el Heimlich se hace a partir del año. ¿Cómo es el Heimlich? El paciente está con signo universal de atragantamiento. ¿Qué pasa? Nos ponemos detrás de la persona y colocamos el puño de la mano con el pulgar hacia adentro, dice, entre la escotadura del esternón y el ombligo, que para nosotros es el epigastrio. Y con la otra mano presionamos y comprimimos. ¿Hacia dónde se comprime el Heimlich? Yo les doy 3 opciones: hacia abajo, hacia atrás o hacia arriba. Hacia adentro y hacia arriba. 2, ya, hacia adentro y hacia arriba se comprime en el Heimlich. ¿Ya? Miren, en niños también se puede hacer Heimlich. Obviamente que nos tendremos que arrodillar, ¿no? Depende de la altura de la persona.
¿Y hasta cuándo hacemos Heimlich? Hasta que bote el propio extraño. Así es. Miren, acá tenemos lactantes. Recuerden que lactantes en esta guía son los menores de 1 año. Miren, ¿cómo se coge el bebito? Uno pone toda su mano y pone inicialmente el pecho y la barriguita con la cabeza en las manos, ¿no? El pecho y la barriguita están en el brazo. Uno da golpes en la espalda, 5 palmadas en la espalda. ¿No? Lo tiene así, golpea, pues coge el bebé y lo golpea. ¿Ya? De tal forma que la espaldita está en otra mano. Ya hay que comprime el pechito, el tórax, no se comprime la barriga. Miren cómo es en el bebito, ¿no? Pone boca abajo, un poquito inclinado hacia abajo y golpea la espalda, 5 palmaditas. Lo voltea, ya también la espalda va a estar sobre el otro brazo y le comprime el pechito. 5-5. Los ciclos son de 5-5. ¿Ya? No se le coge así. ¿Ya? No se le levanta de los piecitos. ¿Ya? La posición es esta. Sobre el antebrazo, porque va a estar ahí, va a estar más fijo y puede uno golpear, ¿no? Para ambos lados. Entonces, la recomendación en lactantes son 5 palmadas más 5 compresiones. Ya, no se olviden. 5 palmadas, 5 compresiones. Miren, ahí arriba. En niños, Heimlich también se puede hacer, ¿no? Más de 1 año ya se puede hacer Heimlich, pero menos de 1 año no se olviden que esa es la posición. Ahora, por eso es importante que, ciertamente estamos viendo la parte teórica del RCP, es importante que ustedes hagan en algún momento una parte práctica con un maniquís, para que golpeen al bebito, ¿ya? Porque los maniquís están diseñados para eso. Y en gestantes, ¿se hace Heimlich en gestantes? ¿Se hace o no se hace? La doctora dice que sí. ¿Qué dice la doctora? Sí se hace. ¿Qué dice la doctora? Ya. Depende de la edad gestacional. En el primer trimestre, cuando el útero es pequeño, uno puede comprimir el abdomen. Pero cuando la barriga empieza a crecer y ocupa todo el abdomen, no se comprime el abdomen. El Heimlich es compresión del abdomen. ¿Qué se comprime entonces? Igual que el bebito, se comprime el tórax. ¿Ya? No se olviden, caso especial son las gestantes, que se comprime el tórax. Casos especiales son los lactantes menos de 1 año también, que se dan palmadas y se dan compresiones también en el tórax. ¿Ya? ¿Cómo están? ¿Están cansados o pueden continuar? ¿Sí pueden continuar? Ya, listo. Miren, el RCP en niños y lactantes. Los niños y lactantes, a diferencia de los adultos, son más pequeñitos. Su anatomía es diferente, es más pequeña. Desde la ubicación del pulso, en el cuello es un poco difícil, porque el vaso es pequeñito y muchos tienen cuello corto. ¿Dónde se ve el pulso? En el brazo. Pulso braquial. Pulso en la arteria braquial de la lactante. Primera diferencia. Segunda diferencia, miren las compresiones torácicas. Yo les había dicho que en adultos se comprime con 2 manos, en niños pequeños con 1 mano, y miren en lactantes, se comprime con los dedos. Suficiente. Entonces, si uno es un solo reanimador, miren, pone el dedo medio y el índice y comprime. Por si acaso la frecuencia sí es la misma, ya de 100 a 120, comprime 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y si son 2 reanimadores, uno coge con las 2 manos y comprime con los pulgares. Le da la vuelta a la espaldita y con los pulgares comprime el pecho. ¿Qué parte se comprime? La misma parte. Uno ve la línea de los pezones, que sería la línea media, y por debajo eso.
ahí comprime. Entonces, cuando son dos reanimadores se usan los pulgares. ¿Por qué? Porque las dos manos están ocupadas y el otro reanimador empieza a ver la vía aérea. Cuando es un solo reanimador es uno solo el que tiene que hacer todo, con una sola mano comprime. Ahora, ¿qué otra diferencia hay con los lactantes? Los lactantes y los niños pequeños, a diferencia de los adultos, en el adulto podemos comenzar con compresión, dijimos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ellos, usualmente, su corazón deja de latir súbitamente. No hacen paro respiratorio, no hacen un paro cardíaco. Su compresión es suficiente en ellos, y es lo que se debería comenzar. Pero en niños, los niños primero hacen paro respiratorio. Y cuando hacen mucho paro respiratorio en hipoxia, recién entran al paro cardíaco. Por eso es que una diferencia fundamental es que en los lactantes y los niños pequeños primero se ventila. Primero se le da ventilación y después se le da compresión. Es una diferencia fundamental, ¿ya? En niños y en lactantes. Niños y lactantes, niños pequeños y lactantes. ¿Cómo vamos a dar oxígeno? El oxígeno se puede dar igualito que en adultos. Boca a boca o con dispositivos, ¿no? Dispositivos de vía aérea, como se ve acá, por ejemplo, ¿no? Mascarillas. Miren, ¿no? Las boquitas de los lactantes están pequeñitas y la boca del adulto es tan grande de que uno con su boca puede coger nariz y boca. Eso se llama respiración boca a boca nariz. Eso va a depender del tamaño. Si es un niño pequeño, probablemente sea boca a boca. Pero si es un lactante, boca a nariz. Cuando hacemos respiración boca a boca, tapamos la nariz, ¿sí o no? Pinzamos la nariz y damos respiración por la boca. En este caso, se les da ventilación tanto por boca como por nariz. ¿Cuánto es la frecuencia? Igual, 30 compresiones y 2 ventilaciones. Con uno solo reanimador. Con 2 reanimadores es 15-2. Esa es otra diferencia también, les voy a comentar desde el inicio. En niños pequeños y en lactantes se puede hacer una frecuencia 15-2 cuando son 2 reanimadores. ¿Ya? Y se comienza con ventilaciones, no se olviden. Ventila 2 y comienzan las compresiones. Ahora, esta guía no contempla el RCP en los neonatos. ¿Ustedes hicieron pediatría? Todavía no. Ya. Cuando hagan pediatría, los neonatos se hizo hasta los 28 días. Bebés en su primer mes. Y hay clasificaciones todavía, primera semana y todo. Entonces, hay un esquema específico para los neonatos, un RCP que lo van a hacer en pediatría. Ya, esta guía contempla niños y lactantes menores de un año, pero no incluye los neonatos. ¿Ya? Neonatos no se olviden, son los primeros 28 días de vida. Miren ustedes, en los niños pequeños y lactantes hay diferencias, sí hay diferencias, y también hay diferencias en el DEA. ¿Por qué? Porque su pechito es más pequeño, entonces los parches tienen que ser más pequeños, la intensidad de la descarga tiene que ser menos. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si tenemos un desfibrilador para adultos y un lactante hace paro? ¿Le colocan o no le colocan el dedo? Yo les pregunto. Yo les he dicho que niños, sobre todo niños menores de 8 años y lactantes, tienen su dedo especial más chiquito diseñado para ellos. Pero el paciente ha hecho paro, es un lactante y solamente tenemos DEA para adultos. ¿Le colocan o no el dedo? Es más grande, le va a dar más intensidad en la descarga. ¿Le dan o no le dan? A ver, María, ¿tú qué harías? Pero dependiendo de la frecuencia, yo tengo el desfibrilador. Los adultos usualmente tienen joules altos como para adultos. Un poco. Verías. Sí, verías que así le pone, normal. Miren, ¿qué es lo que dice la guía? Siempre y cuando se disponga de los parches pediátricos, es mejor poner los parches pediátricos.
si no se dispone, hay que colocar el de adultos y hay que ver la menor dosis de descarga posible. Pero si es un DEA que solamente tiene una dosis, hay que darle con la dosis que le corresponde para un adulto. Al menos el DEA va a decir si está haciendo, si es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. ¿Qué pasa si no lo desfibrilamos? Se muere. ¿Qué pasa si lo descargamos con más energía de la que se descarga? A lo más se sancocha. Entonces, por eso la guía recomienda que si solamente tenemos parches para adultos, hay que colocarle parches para adultos. ¿Ya? No es lo ideal, ¿no? Pero si hay. Ahora, los niños pequeños y los lactantes, yo les había comentado que hacen insuficiencia respiratoria, hacen paro respiratorio y después hacen paro cardíaco. Muchas veces solamente ventilando mejoran y no llegan a necesitar el DEA. Es raro que los niños requieran DEA o que hagan paros de origen cardíaco, no es tan frecuente. Lo más frecuente es que sea por problemas respiratorios. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es el RCP. Entonces, vamos a separar acá lo que son adultos, adolescentes, niños entre 1 año de edad y la pubertad y lactantes, menos de 1 año de edad. Excluidos los recién nacidos. Dijimos recién nacidos, ¿en qué edades son? Menos de 28 días, ¿no? Primero. En todos tenemos que asegurar el entorno, ¿no? Para el reanimador y para la víctima. En el caso de que sea en nuestra casa o que sea en el hospital, eso se sobreentiende, ¿no? Eso es sobre todo para la calle, ¿no? Eso era importante para un bombero, digamos. Reconocimiento del paro. Miren, en los 3 grupos, comprobar si el paciente responde. ¿Qué parte del cuerpo le cogemos? Su ojo. El paciente no respira o solo jadea, boquea. ¿Qué es jadear o boquear? Respiración agónica que le dicen, ¿no? Hace como que la intención de querer respirar, pero no está respirando. Respiración jadea. El paciente no respira. ¿Qué buscamos? Pulso. Si no hay pulso, entramos al RCP. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos 10 segundos. Tenemos que activar el sistema de respuesta de emergencias. ¿Ya? Podemos usar un teléfono móvil o podemos pedir que alguien vaya, ¿no? Lo que cuando hacemos los talleres, lo que nos indican a nosotros es que tenemos que indicar, como siempre hay testigos, uno al azar elige. Ahí la función del líder del médico, ¿no? Ya, tú, no preguntarle si podría ir, tú llama a tal número, sí, para que veas. Porque si no va a decir, no, no puedo. Le dicen, puede llamarle, no, no puedo avanzar. Tú llama. Entonces ahí llama, ¿no? Porque uno tiene que abocarse a lo que se le dice, ¿no? Muy bien, entonces cuando son niños y lactantes, acá diferencian el colapso si es presenciado por alguna persona. Si es presenciado por alguna persona, hacemos los pasos que son en el adulto, pero si el colapso no está presenciado, tenemos que hacerle RCP antes de llamar, ¿ya? Porque yo les había comentado que primero es un paro respiratorio, entonces hay que darle un poquito de oxígeno y recuperarlo. Después lo llamamos, ¿ya? Porque ese tiempo que vamos a demorar en llamar a los bomberos es mejor hacerles RCP en este grupo, niños pequeños y lactantes. Miren ustedes, ¿cuál es la relación de compresión? La relación universal, así es en términos de más, la relación universal es 30-2, no se olviden, 30-2 que se encuentran en ambos grupos. ¿Y cuál es la diferencia? Que en niños pequeños y en lactantes, la relación puede ser 15-2 cuando son 2 reanimados. ¿Cómo tienen que ser las compresiones? En ambos grupos, de 100 a 120 compresiones por minuto. ¿Y las ventilaciones? ¿Cuántas dijimos? Dividimos entre 10. ¿Cuántos son? De 10 a 12 ventilaciones por minuto. Yo les pregunto algo. Cuando hacemos el RCP, comprimimos. Una persona está comprimiendo, la otra persona está ventilando.
¿El que comprime tiene que parar la compresión para que el otro ventile o lo hace de forma simultánea? Tiene que parar. Tiene 10 segundos para comprobar el pulso y para dar ventilaciones. Ahora, cuando les toque a ustedes asistir a un paro y tienen un paciente y tienen AMBU, con el AMBU, ¿sucede lo mismo o no sucede lo mismo? O sea, para que ustedes ventilen a un paciente de respiración boca a boca como deseen, el otorreanimador no tiene que comprimir, porque si comprime el aire, ¿cómo va a entrar? Pero cuando hay un AMBU, se recomienda que continúen las compresiones, porque el AMBU le va a dar una mayor cantidad de oxígeno. Cuando usen AMBU, no es necesario que paren las compresiones continúan, y ustedes ya con el AMBU ya cuentan, ¿no? Ventilación, 2, 3, 4, 5, ventila, 2, 3, 4, 5, ventila, ya van a su propio ritmo, ¿ya? Y los que hagan las compresiones, que hagan las compresiones, que se cambien cuando se cansen o cada 2 minutos. Lo más probable es que se van a cansar menos de un minuto, porque no estamos entrenando. La frecuencia de las compresiones, no se olviden, de 100 a 120 en todos los grupos. La profundidad. ¿Cuánto es la profundidad de las compresiones en adultos? De 5 a 6. Y en niños, 5 también, o calculando 1/3 del tórax. Y en lactantes, 4 centímetros, o lo mismo que es 1/3 del tórax. ¿Ya? Tienen que comprimir hondo. Colocación de la mano o de las manos. En adultos, ¿cómo es? Las 2 manos en la mitad inferior del esternón, ¿sí o no? La mano dominante va abajo y empezamos la compresión. En niños, ¿cómo es? 1 o 2 manos dependiendo de la talla. En lactantes, ¿cómo es? Un reanimador, ¿cómo hace? ¿Cómo hace un reanimador bien? 2 dedos, ¿no? Y si son 2 reanimadores, uno lo coge por la espaldita y con los pulgares. ¿Qué parte se comprime? Igual, de los pezones y por debajo. Ahí hay que hacer una descompresión torácica después de cada compresión. Hay que limitar las interrupciones, ¿no? Tienen que ser menos de 10 segundos las interrupciones. Es universal eso. Miren, cuando uno hace el curso BLS, hay muchos que hacen. BLS significa Basic Life Support, ¿ya? ¿Qué es el RCP básico? El que hemos hecho ahora. Hay un cuadernillo, es un cuadernillo de estudiantes. El AJA, la certificación, que es para 2 años, una certificación que uno la puede recertificar, y si quiere hacer el RCP avanzado, le piden que tenga el básico. El básico no cuesta mucho, cuesta 200, 300 soles. Pero sí lo certifica uno. Nosotros hicimos en Cayetano Heredia, ¿no? Acá están los maniquíes, justamente lo que les digo, ¿no? Ahí están los maniquíes. Entonces uno puede practicar con ellos, ¿no? Ventilación y todo. Es importante que este taller, esto que es más teórico, lo repitan como taller. Háganlo en algún momento de vuestras vidas. Si es preferir antes del internado, mejor, para que cuando tengan un paciente en el internado ya sepan ya exactamente cómo hacerlo. O si no, hablen con sus docentes en las universidades. Mi universidad tenía maniquís y se podía hacer. Luego otras universidades también lo tienen y lo pueden hacer. Hasta acá con la revisión del RCP básico. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer. Claro, es igual. El RCP es igual, ¿no? Igual lo que entra en el RCP son que tienen paro cardíaco y paro respiratorio, cualquiera sea la causa. Sabemos que la causa más frecuente es el infarto miocardio, pero es un montón de causas. Y podemos poner ahí hipotermia, hipoxemia,
como una causa también de los pacientes que se ahogan, ¿no? Entonces ellos también entran en el oído. Probablemente no estén haciendo una arritmia, no se van a beneficiar de desfibrilación, sino más bien de ventilación, pero ellos entran también en el oído. Ya, un síncope es diferente. ¿Qué es un síncope? Un síncope es una situación, un estado, así se llama, es un estado de pérdida de la fuerza muscular y del tono muscular de forma brusca secundario a hipoperfusión cerebral. ¿Qué pasa? El paciente pierde fuerza muscular y se cae, se desmaya. ¿Por qué? Porque su cerebro por un tiempo no recibió oxigenación. Puede ser por una bradicardia, puede ser por un bloqueo, cualquier causa que evita que la sangre pase al cerebro. Entonces, usualmente diferenciamos los síncopes de origen cardíaco de los síncopes que no son de origen cardíaco. Por ejemplo, un paciente con bloqueo con bradicardia puede ser un síncope, pero ese paciente con síncope se recupera muchas veces rápido, en segundos. Es típico, los abuelitos se desmayan y se recuperan, pero tiene pulso y tiene ventilación. Entonces, un síncope es un diagnóstico diferencial de los pacientes que se paran. Igual que el paciente con convulsiones, igual que los pacientes que hacen un paro respiratorio aislado, ¿no? Puede ser por drogas, por gases, ¿no? Hay que diferenciar. ¿Alguna otra duda? Sería bueno, como te repito, que el taller lo puedan hacer con X, que es muy bueno.